Hay un resumen de los puntos clave. Putin habla sobre la formación del Estado ruso unido con Moscú como centro y cómo ciertas partes de las tierras rusas, incluyendo Kiev, fueron influenciadas por el Gran Ducado de Lituania y luego por Polonia, lo que llevó a una distinción entre los rusos y los ucranianos. Se menciona cómo Polonia intentó polonizar la población de las tierras rusas que controlaba, introduciendo la idea de una identidad ucraniana distinta. Putin relata cómo, en el siglo XVII, líderes de lo que ahora es Ucrania apelaron a Moscú para que tomara el control de la región, lo que eventualmente llevó a la incorporación de ciertas áreas a Rusia después de conflictos con Polonia. Se discuten los cambios territoriales después de la Segunda Guerra Mundial, donde Ucrania soviética recibió territorios de Polonia, Hungría y Rumanía. Putin critica la creación de Ucrania soviética por Lenin, argumentando que se le dieron territorios que históricamente no estaban relacionados con Ucrania. Se aborda el colapso de la Unión Soviética y cómo Rusia esperaba desarrollar relaciones positivas con Occidente y la OTAN, pero se sintió decepcionada por las promesas incumplidas y la expansión de la OTAN hacia el este. Putin expresa su frustración por lo que percibe como engaños y falta de cooperación de Occidente, especialmente en temas de seguridad y política exterior. Se menciona la propuesta de Putin a Estados Unidos para desarrollar un sistema de defensa antimisiles conjunto, la cual fue rechazada, llevando a Rusia a desarrollar sus propias armas hipersónicas. Putin critica la decisión de la OTAN en 2008 de mantener abiertas las puertas para la membresía de Ucrania y Georgia, lo que considera una amenaza para la seguridad de Rusia. La entrevista refleja la perspectiva de Putin sobre la historia y las relaciones internacionales, destacando su visión de los eventos históricos y las tensiones actuales con Occidente. En cuanto a la política interna, se tocó el tema de los desafíos que enfrenta Putin dentro de Rusia. Aunque el líder ruso defendió su administración, destacó los obstáculos para mantener la estabilidad y el crecimiento económico en un ambiente marcado por sanciones y críticas internacionales. Finalmente, la expansión de la OTAN fue otro tema espinoso. Putin expresó su preocupación por lo que considera una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Esta parte de la entrevista subrayó las profundas discrepancias entre Rusia y el bloque occidental, sirviendo de preludio a discusiones más agudas sobre seguridad y cooperación internacional. La entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin abordó temas espinosos, incluidos los derechos humanos en Rusia. Putin enfrentó preguntas difíciles, respondiendo con la firmeza característica de su administración, a pesar de las críticas internacionales. En cuanto al cambio climático, Putin expresó la posición de Rusia, destacando su compromiso con el Acuerdo de París, pero enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado que no comprometa el desarrollo económico del país. La discusión sobre tecnología y ciberseguridad reveló diferencias significativas entre Rusia y Estados Unidos. Aunque hubo un intento por mostrar apertura hacia acuerdos bilaterales, las tensiones existentes sugieren un camino difícil hacia la cooperación. La influencia de Rusia en el Medio Oriente, especialmente en Siria, fue otro tema crucial. Putin defendió la intervención rusa como esencial para la estabilidad regional, mientras que críticos la ven como una expansión del poder ruso. Sobre las armas nucleares y el control de armamento, Putin reafirmó la postura de Rusia en favor de la no proliferación. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener un equilibrio de poder que asegure la seguridad global. La crisis en Ucrania se situó en el centro del diálogo, con Putin exponiendo soluciones que resaltan la soberanía rusa, mientras minimiza la influencia occidental. Defendió las acciones de Rusia como medidas defensivas ante lo que percibe como amenazas a su seguridad nacional, enfatizando la importancia de un acuerdo que respete los intereses rusos. Durante la conversación sobre la interferencia en elecciones, se observó a un Putin evasivo, rechazando cualquier acusación de manipulación por parte de Rusia. Su habilidad para desviar el tema sugiere una estrategia bien ensayada para evitar confrontaciones directas sobre este asunto delicado, manteniendo la postura de que Rusia es más observadora que participante en los procesos democráticos externos. La relación personal entre Tucker Carlson y Vladimir Putin fue notablemente cordial. Putin se mostró abierto, incluso revelando aspectos personales que raramente comparte.
Esta calidez inesperada podría indicar un esfuerzo por suavizar la imagen de Rusia a través de una conexión humana con el periodista. En respuesta a las críticas internacionales, Putin se mantuvo firme, defendiendo las acciones y políticas de Rusia como justificadas dentro del marco de su soberanía y derechos internacionales. Criticó fuertemente a aquellos que, según él, buscan demonizar a Rusia sin entender sus verdaderas intenciones y necesidades. Putin concluyó la entrevista con una visión optimista sobre el futuro de Rusia, destacando su liderazgo como clave para el progreso y estabilidad del país. Se proyectó como un líder resiliente, dispuesto a enfrentar desafíos para asegurar el bienestar de Rusia y su posición en el mundo. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de sorpresa y escepticismo tras la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Los líderes mundiales evaluaron cautelosamente las declaraciones de Putin, buscando entre líneas posibles cambios en la política exterior de Rusia o confirmaciones de sus intenciones globales. La diplomacia internacional pareció entrar en una fase de análisis y espera, ponderando cada palabra del mandatario ruso. La opinión pública en Rusia y Estados Unidos mostró divisiones claras. En Rusia, muchos vieron la entrevista como una demostración de fuerza y astucia por parte de Putin, reforzando su imagen de liderazgo indiscutible. En cambio, en Estados Unidos, las opiniones estuvieron más polarizadas, con algunos criticando a Carlson por no presionar lo suficiente en temas sensibles, mientras que otros aplaudieron la oportunidad de escuchar directamente a Putin sin el filtro de la narrativa mediática occidental. Los momentos más tensos de la entrevista no pasaron desapercibidos, generando debates intensos sobre sus implicaciones para las relaciones internacionales. Estos intercambios, cargados de diplomacia y tensiones subyacentes, se analizaron en detalle por analistas y expertos, buscando entender mejor la dinámica entre Estados Unidos y Rusia, así como la posición de Rusia en el escenario mundial. La diplomacia y el lenguaje no verbal jugaron un rol crucial en la conversación entre Carlson y Putin. Los gestos, pausas y expresiones de ambos comunicaron mucho más que sus palabras, ofreciendo a los espectadores una ventana a la complejidad de las relaciones internacionales y la psicología de sus líderes. Este aspecto de la entrevista fue objeto de análisis detallado, destacando cómo pequeños detalles pueden tener grandes implicaciones en el delicado juego de la diplomacia. Comparando esta entrevista con otras realizadas a líderes mundiales en el pasado, se observó un enfoque único por parte de Carlson, quien intentó navegar entre la confrontación directa y el diálogo abierto. Esta metodología ofreció insights valiosos, aunque también suscitó críticas sobre la profundidad y rigor de las preguntas. Sin embargo, marcó un precedente interesante en cómo los medios pueden facilitar el diálogo entre naciones con historias complicadas, abriendo nuevas vías para el entendimiento mutuo o, al menos, para la exposición de diferencias fundamentales. El impacto en las redes sociales de la entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin fue inmediato. Fragmentos clave se viralizaron, generando un debate global sobre las tensiones políticas y las declaraciones controversiales de Putin. En cuanto a la cobertura mediática, tanto en Rusia como en Estados Unidos, la entrevista acaparó titulares. Los medios de ambos países analizaron cada detalle, destacando las diferencias en la interpretación de las respuestas de Putin. Expertos de diversas áreas se lanzaron a analizar las declaraciones más polémicas de la entrevista. Su enfoque se centró en desentrañar las implicaciones de las palabras de Putin para el futuro de las relaciones internacionales. En términos de logros, la entrevista ofreció una ventana al pensamiento de uno de los líderes más influyentes del mundo. A pesar de las críticas, proporcionó un escenario para el diálogo entre dos naciones históricamente en tensión. Las reflexiones finales apuntan hacia un futuro incierto en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, la entrevista subraya la importancia del diálogo continuo, incluso en medio de desacuerdos profundos, como una herramienta para la diplomacia.